y así es tu forma de amar. Maravillado estoy por todo tu poder. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Maravillado estoy por todo tu Y vamos con nuestro primer texto. No pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Aparece en la Biblia o es un refrán popular? Pues aparece en la Biblia y lo podemos encontrar en Deuteronomio 25 en el versículo 4. Vamos con nuestro siguiente texto. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Texto bíblico o refrán popular? Pues texto bíblico, y lo podemos encontrar en Santiago 1, en el versículo 20. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. ¿Texto bíblico o refrán popular? Pues no aparece en la Biblia, es un dicho popular que leemos en la novela Don Quijote. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Texto bíblico o refrán popular? Pues es un texto bíblico y lo podemos encontrar en Santiago capítulo 2 en el versículo 18. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Estoy agradecido con Dios porque me permite una vez más estar con ustedes en este medio, y el anhelo de mi corazón siempre es que sea de bendición la palabra y llegue a nuestros corazones. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Rogamos tu bendición, eterno Dios, y pedimos tu asistencia para esta tarde. Habla a nuestro corazón, a nuestra vida, llénanos de tu presencia, amado Dios, y que podamos reconocer también en este día nuestra procedencia, mi Dios amado. Sabemos que tú eres nuestro hacedor, a ti te debemos nuestra vida, amado Dios, te debemos a ti todo el tiempo que tenemos sobre esta tierra, y permítenos, amado Dios, bien aprovecharlo y también, Señor, tomarlo para poder dirigirnos a ti en oración, en alabanza, y poder, Señor, honrarte con nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Disculpen, hermanos, sigo con este problema de garraspera y eso. Pero bueno, vamos con el tema, y el tema es creado para su alabanza. Nuestro versículo bíblico se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 13 al 16, y dice la santa palabra de Dios de la siguiente manera: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Bien, cuando nosotros leemos este pasaje, lo que se nos viene a la mente inmediatamente es una mujer que está gestando, una mujer embarazada, una mujer que lleva a su bebé en su vientre. Eso es lo que al menos se me viene a mi mente cuando estoy leyendo este pasaje, pero también me remonta al recuerdo también, es decir, cuando leo este pasaje,
pienso en una mujer embarazada, pero a la vez también me identifico con el bebé que lleva adentro, porque así como ese bebé está dentro del vientre, tanto tú como cada uno de nosotros estuvimos también en el vientre de nuestra madre. Y el salmista en este pasaje nos habla precisamente acerca de cómo él estaba maravillado, él estaba muy, muy asombrado de cómo Dios lo había formado en el vientre de su madre. Dice el versículo 16, y en tu libro estaban escritas, dice el versículo 16, y en tu libro mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Este pasaje nos hace saber de que Dios nos creó con inteligencia, Dios nos creó con su sabiduría y Dios no nos creó al azar. Nuestra existencia fue previamente planificada, Dios la planeó, Dios dijo, bien, voy a hacer a Roberto de esta manera, voy a hacer a Miguel de esta manera, voy a hacer a José Luis de esta manera. Entonces Dios nos planificó de antemano. Eso quiere decir que Él se tomó su tiempo para diseñarnos. La primera cosa que nosotros podemos observar en este texto es que podemos nosotros realmente ver dónde se escribió nuestra historia, que es muy distinto ciertamente al registro donde aparece asentada nuestra acta de nacimiento. Así es que este libro es divino, este libro nos hace saber de que el mismo que nos dio la vida, nos creó, también Él nos dio su santa palabra para que podamos nosotros a través de ella vivir en este mundo donde Él nos puso, donde Él nos mandó que naciéramos. y este libro divino es el libro de Dios, donde ciertamente reposan los archivos de nuestra historia. Es decir, nosotros nacimos y decimos qué va a ser de mi hijo cuando crezca. Y cuando nosotros vamos creciendo, vamos pensando qué queremos ser nosotros cuando seamos grandes. Y decimos, quiero ser esto, quiero ser aquello. Hay muchas ilusiones, hay muchos planes, pero bueno, sabemos realmente que nuestra vida ciertamente ya tiene una historia futura. Y no sabemos con quién, cuando estamos jóvenes, no sabemos con quién nos vamos a casar. No sabemos si nos va a ir bien o no, o nos va a ir mal en el casamiento. Pero una cosa sí debemos de saber, que si estamos en las manos de Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Entonces, ¿por qué? Porque realmente nosotros ya tenemos una historia, nosotros ya tenemos realmente una historia ya. Y es ahí donde nosotros decimos, bien Señor, yo quiero que en los archivos de mi historia pueda realmente yo ver o tener en mis archivos una vida que te complazca, una vida que haga tu voluntad, una vida que se deje regir por ti. Y entonces es ahí cuando nosotros decimos, bueno, en mis archivos va a quedar todo registrado, lo que yo estoy haciendo, lo que yo voy a hacer, con quién me voy a casar o con quién me casé, cómo estoy criando a mis hijos, cómo estoy yo ayudándole a mis hijos, aunque ya sean grandes, pero cómo les estoy ayudando para encauzarlos hacia el conocimiento y hacia la salvación que Dios nos ofrece. Entonces es ahí donde nosotros debemos ciertamente de pensar también cómo queremos cómo queremos que hablen de nosotros los archivos de nuestra historia. Porque recordemos que cuando venimos a este mundo, la gente de nuestro alrededor, nuestros familiares, no se enojan porque uno nace. Se alegra uno más bien porque hay un integrante nuevo en la familia. Entonces, ellos cuando parten de esa vida,
muchas veces parten antes que nosotros, porque nosotros somos recién nacidos y ellos nos vieron nacer. Pero ellos también, al igual que nosotros, tuvieron un nacimiento. Pero ellos también tienen un archivo y nosotros tenemos un archivo también de ellos. Porque cuando ellos han fallecido, yo creo que mucha gente a nuestro alrededor, familiares o amigos que nos vieron nacer, han fallecido ya. Pero ahora nosotros tenemos ciertamente el archivo de ellos en nuestra memoria y podemos nosotros saber cómo ellos fueron, qué tipo de personas fueron. Si fueron buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos ciudadanos, si ellos buscaron a Dios de verdad o simplemente llevaron una vida religiosa creyendo que agradaban a Dios pero viviendo a su manera. Entonces son cosas que nosotros podemos tener registro de sus momentos y podemos nosotros también recordar si la persona qué vicios tenía, qué vocabulario tenía también, o también sabemos que cuánto ella o él amaba a Dios, cuánto hablaba de Dios, en qué invertía más su tiempo. Entonces, por esa razón es importante ciertamente que todas estas cosas que nosotros hacemos, debemos de recordar que todas estas cosas vienen quedando ciertamente también escritas en el libro de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdame a vivir a tu agrado. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en el versículo mismo, en el versículo 16 que estamos hablando, cuando dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dice la palabra que Él nos hizo completos, es decir, con 2 ojos, con una nariz, con una boca, con 2 oídos, con una cabeza, con 2 manos, con 2 pies, es decir, a nuestro cuerpo no le hace falta absolutamente nada. Aunque claro, entendemos ciertamente de que hoy en día también los niños nacen muchas veces con deformidades, pero no es porque Dios así los creó. Es por los mismos, la misma maldad que el mismo hombre hace en cuanto a la contaminación, en cuanto a químicos. Entonces la gente que está trabajando con químicos, las mujeres o los hombres están trabajando con químicos y pues no tienen otro medio de vida más que ese es su trabajo. Y entonces muchas veces la gente es expuesta o se expone a alimentos también que están contaminados. Y muchas veces es ahí donde los hijos llegan a nacer con defectos, pero no es que Dios sea el plan y el propósito de Dios que las personas nazcan con algún miembro que les hace falta o con algo extra, definitivamente no. Lo único que debemos nosotros de saber es que Dios nos hace completos, pero la maldad misma del hombre, y no estoy hablando acerca de la mamá o de los padres de aquel niño que ha nacido con alguna deformidad, sino más bien hablando de la maldad de aquellos hombres que tienen ciertamente el control muchas veces de las cosas que hay como dueños de fábricas, gente que debido a querer hacer más dinero, pues contaminan el aire, contaminan el agua, contaminan los alimentos y todo por querer agarrar un poco o mucho dinero más. Pero eso realmente nos afecta a todos nosotros, los que vivimos muchas veces y trabajando en lugares peligrosos. Pero bueno, aquí es algo importante saber lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios nos creó. Así es que Dios nos creó, Dios nos forma y nos ha formado completamente bien. Dentro de la genética, dentro de la genética con la cual Dios nos ha hecho, Dios nos ha hecho para que podamos nosotros nacer y ser formados completos en el vientre de nuestra madre. Ahora es el versículo 13, la palabra del Señor en el versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, ¿dónde nosotros fuimos formados? Fuimos formados nosotros en el vientre de nuestra madre.
Entonces nosotros podemos ver aquí acerca de lo extraordinario, del poder de Dios, cuán extraordinario es, cómo Él viene a formarnos en la oscuridad total. Entonces debemos de saber cómo Él, él hace de nosotros realmente, o de una mera colección de células, Él nos forma ahí en el vientre de nuestra madre. Y es ahí donde el Creador formó nuestras entrañas, ahí en la oscuridad. Aquel fue como un taller donde Dios hizo su laboratorio, hablando del vientre de la madre, ese laboratorio complejo, donde se efectuó la formación o el trabajo para formarse en nuestro cuerpo. Y fuimos asombrosamente hechos. Por esa razón dice el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Así es que la palabra del Señor nos habla precisamente acerca de cómo David estaba describiendo la manera como Dios lo había hecho, tan bien planificado, y cómo cuidó de él mirando el proceso de la formación de su cuerpo en el vientre de su madre. Así es que no sabemos ciertamente quién fue la partera, y eso es lo que menos importa, pero sabemos que quien atendió a David tuvo ciertamente también el testimonio de que fue formado David también, al igual como nosotros, en el vientre de su madre. Así es que es algo maravilloso. La visión de Dios en la etapa embrionaria no solo fue contemplativa, sino también fue participativa. Es decir, Dios no solamente está contemplando cómo nosotros somos formados, sino que Él ha participado en el diseño. Dios sostiene el proceso y vigilancia de ese embrión que se desarrolla con mucho cuidado en el seno materno, lo que es en el vientre de la madre. Así es que antes de nuestro nacimiento, Dios ha tenido cuidado de nosotros. Los 9 meses que estábamos nosotros en el vientre de nuestras madres son debidamente muy bien cuidados por Dios. En ese sentido, Dios nos da la forma, así como lo hizo con Adán, teniendo la similitud de haber sido hechos de la profundidad de la tierra, o de las profundidades de la tierra. Esto confirmará como sucedió con Adán, que venimos del polvo, y también, dice la palabra, al polvo volveremos. David sigue asombrado de su descripción, añadiendo más elementos a este concepto previo para decir también que mi cuerpo no te fue oculto. Así es que mi cuerpo no fue oculto de tus ojos. La visión anticipada de Dios respecto a nuestras vidas nos da una gran seguridad, porque nadie sabe cuál sería nuestro destino, nuestra misión como nuestro Señor. Antes de ser lo que nosotros somos, nosotros estuvimos en la mirada de Dios, y eso nos debe de hacer vivir para un propósito. Ya que hemos estado en la mira de Dios, primero hay que decir: Dios, no estoy aquí en esta tierra por casualidad. Yo quiero decirte en esta hora, tú que estás pasando por problemas, por dificultades, que piensas que la vida no tiene sentido para ti, como que la vida ya no tiene sabor, ya no tiene caso vivir, y tal vez estás muy triste, tal vez estás pensando cosas horribles en tu cabeza. Pero quiero decirte que si tú estás sobre esta tierra, y si Dios te cuidó cuando estabas en el vientre de tu madre, y te permitió Dios nacer, no es para que estés en esa condición. Que estás en esta condición por las circunstancias por las cuales has pasado, por los momentos difíciles, las pruebas, las dificultades que
ni siquiera pensaste en tu vida que ibas a tener. Quiero decirte que anímate. Mira hacia arriba, mira a Dios y dile que te vuelva el gozo de la salvación. Y si no has experimentado la salvación, dile que te dé la salvación, que perdone tus pecados. Confiésale tus pecados, tus maldades. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y entonces, en base a eso, Dios cambiará tu condición. No es que se van a acabar tus problemas, pero sí Dios va a cambiar tu ánimo. Te va a dar ánimo para vivir. Te va a dar el sentido de la vida. Te va a dar el propósito y lo vas a descubrir en medio de este encuentro que tú tengas con Él. Por esa razón hemos sido nosotros formados y hemos venido a esta tierra para que nosotros seamos parte de la alabanza de su gloria. Es importante que nosotros sepamos realmente que nosotros fuimos hechos. Y en la manera en que nosotros fuimos hechos, ciertamente es para que tengamos propósito para vivir en esta vida. Así es que Juan Calvino, en uno de sus comentarios con respecto a este pasaje, él comentó diciendo: si un artesano intentara comenzar una obra en una cueva oscura, donde no hay absolutamente nada de luz, la pregunta que yo me pongo a pensar, decía Calvino, es hacia dónde dirigiría su mano para iniciar. O ya trabajando, ¿de qué forma haría esa escultura? Y cuando la sacara a la luz, ¿qué clase de arte demostraría? Entonces, pensando en esto, ciertamente un artesano, si está a oscuras, completamente oscuras, aunque pueda tener mucha destreza con las manos y mucha habilidad, pero si no mira, entonces esa figura, imagínense cómo va a salir a la luz. Se va a quedar admirado, pero no de la belleza, sino más bien de lo horrible que es esa figura. Imagínense ahora Dios ciertamente nos ha formado en la oscuridad del vientre de nuestra madre y nos ha hecho perfectos dentro de lo que cabe, ¿no? Es decir, nos ha hecho, en lugar de perfectos, nos ha hecho completos. Así es que no nos ha faltado nada. Fíjate lo que nos dice el versículo 12. Dios ciertamente no necesita en este caso luz para efectuar su obra, porque dice el versículo 12, porque lo mismo le son las tinieblas que la luz. Spurgeon dice en un comentario con respecto a este pasaje también: con qué hermosura describe la formación de nuestro ser antes del tiempo de nuestro nacimiento. El gran artista trabaja a solas en su estudio y la obra será maravillosa. Definitivamente, dice la palabra que él ciertamente nos entretejió, como en el versículo 15 dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Más o menos es una comparación, ¿no? Es como decir, Dios nos bordó con sus propias manos. Dios nos hizo una pieza de arte inigualable para llegar ciertamente a ser únicos en relación con otros. Es decir, somos nosotros únicos, no hay otro que se parezca a nosotros. Dios nos hizo y rompió el molde, prácticamente así lo hizo. Dios te hizo a ti y rompió el molde, porque nadie se parece a ti. Las huellas digitales son únicas. Tú tienes unas huellas digitales únicas que no se parecen a las mías y a las de nadie más. Y lo mismo conmigo. Yo también tengo unas huellas digitales que no se parecen a las tuyas y a las de nadie más en este mundo. Entonces, Dios nos ha hecho únicos. Entonces, por esa razón debemos nosotros de pensar que debemos nosotros ciertamente saber que hemos sido hechos con un propósito.
Así es que es importante que podamos ver cómo la obra fue perfecta, cómo en cierta forma sí es perfecta también, ¿no? Nosotros somos obra perfecta de Dios. Ah, por ejemplo, nuestro cerebro, los tejidos de nuestro cerebro, cómo realmente, cómo está entretejido el cerebro, cómo ahí hay muchos nervios que trabajan con electricidad, de tal manera que nuestro cuerpo también produce esa electricidad. Así es que Dios nos hizo tan perfectos que puso un cerebro en nosotros como para poder... el cerebro prácticamente es el centro del control, es la computadora de nuestro cuerpo, porque de ahí emanan todas, de ahí son enviadas todas las órdenes para mover un dedo, para mover, para pestañear, para poder toser, para poder respirar, para poder sentir aún algo muy mínimo con lo que nosotros estamos rozando. Entonces todo eso funciona a la perfección y no hay nada ciertamente en este mundo que el hombre pueda hacer y pueda compararse con el cuerpo humano. Aún incluso los robots y todo eso, lo que el hombre realmente ha estado haciendo es sacando ciertamente esos formatos del mismo cuerpo humano para poderlos realizar en sus obras. Y de ahí viene todo el aprendizaje de la ciencia para poder ejercer, en este caso, sus propios muñecos, sus propios robots. Pero es importante saber, hermanos, que cómo realmente Dios nos ha hecho maravillosamente también, que no sé si tú lo sabías, pero una de las funciones, por ejemplo, del corazón es bombardear sangre oxigenada al cuerpo después de que bombea sangre desoxigenada a los pulmones. No sé si sabías eso, pero eso es lo que sucede. Y normalmente esto hace el corazón de 60 a 100 veces por minuto durante 24 horas al día, sin parar. Entonces, el corazón realmente es lo que hace. Así es que los órganos, por ejemplo, internos, fueron cubiertos con huesos y los huesos fueron cubiertos con tendones y los tendones fueron cubiertos también con piel. Y todo esto es totalmente asombroso. Así es que esto debe de producir en nosotros cuando vemos nuestro cuerpo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo pensamos el corazón, cómo los riñones, también cómo vienen purificando la sangre, el hígado, el páncreas. Cada parte de que hay en nuestro cuerpo no está de más. Cada parte tiene una función. Así es que es algo importante y todo trabaja realmente en armonía. Todo se necesita. Y cada cosa depende de otro miembro. Por esa razón es importante saber que es la obra de Dios maravillosa. Y creo que es una razón por la cual realmente debemos de alabarle, porque si otra cosa no te produce gozo, esto debe de producirte gozo, simplemente pensando en tu cuerpo físico, en cómo funciona. ¿Cómo estás respirando mientras duermes inconsciente? Duermes y respiras. Y ahí ya está realmente la maravilla de Dios. Entonces es algo maravilloso. Estás durmiendo y te estás viendo tú realizando actividades a través de un sueño. Maravilloso. Todo esto es maravilloso. Por esa razón es importante, hermanos, que nosotros podamos ciertamente alabar a Dios. Que podamos nosotros alabarle, podamos bendecirle. Y debemos de recordar que todo el tiempo venidero, el día de mañana, vamos a vivirlo, pero sobre todo lo que importa mucho es el presente. Sepamos que debemos de vivirlo a la manera que Dios quiere. En primer lugar, porque nosotros somos solamente nosotros y no hay otro como yo. Así es que nosotros debemos de vivir la vida que Dios quiere para nuestro bien. Y es ahí donde nosotros tenemos que vivir para adorarle, para alabarle, para bendecirle. Venimos de Dios, a Dios vamos. Así es que
Debemos nosotros de estar muy agradecidos y debemos de decir como el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos ha formado, para eso Dios nos ha traído, para que nosotros podamos contemplar la obra de sus manos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y de esa forma darle la gloria a Dios. Así es que es importante que saber también que la vida viene de Dios, Dios la da, y Dios también sabe cuándo quita la vida a la persona. Pero nunca jamás atentes contra tu vida, porque si tú atentas contra tu vida, estás desafiando la voluntad de Dios, porque todavía sabes que tus propósitos no son cumplidos y no tienes por qué realmente pensar quitarte la vida. Cumple los propósitos para esta vida. Tal vez tú estás diciendo, yo no tengo ya más vida, esta se me va a acabar y listo, y estás pensando ponerle fin a tu vida, pero quiero decirte que piensa, tal vez la gente ha sido muy desagradable contigo, pero tal vez tú también no has tenido la oportunidad de ser agradable con otra gente. Así es que es el momento, ahora que tienes vida, cambiar tu pensamiento, cambiar tu forma de ver las cosas y no esperes el que te beneficien, no esperes que te ayuden, no esperes que estén a tu favor, no esperes que te den palabras de ánimo, sino más bien pídele a Dios que te dé la fuerza, te dé el amor, te dé la sabiduría para que seas tú esa persona que tanto necesitas para que te hablen. Pero así, si no llega nadie a hablarte, si nadie llega a tu ayuda, si nadie llega a animarte, entonces pídele a Dios para que tú seas esa persona, que llegues a la vida de las personas que tanto necesitan una palabra de ánimo. Pero para ello necesitamos ciertamente reconocer que nuestro embrión vieron ciertamente a nuestro embrión. Cuando estábamos en embrión, Dios nos vio. Así es que, y dice el versículo 16, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Así es que esta es la razón por la cual David quedó muy maravillado. Y esa es una razón también por la cual nosotros no debemos de dejar de quedar maravillados, hay que estar maravillados. Jeremías 1:5 dice de la siguiente manera, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjate, si tú dices, bueno, yo no tengo propósito, Dios te ha conocido y te conoce. Dios te ha santificado desde antes que nacieras, y Dios te dio también palabras, te dio ideas para poder ser también, si no eres un profeta, pero sí para que seas también una persona que hables, bueno, en cierta forma profetices, un poquito, te voy a decir, para que profetices de esta manera, no es como de parte del Señor, no, sino más bien tus fracasos, tus experiencias por la vida pueden servir también de orientación, y es la palabra no profetizar, sino más bien para que orientes a las personas más jóvenes. Entonces, el profeta también orienta, el profeta instruye, el profeta exhorta, el profeta anticipa también acontecimientos catastróficos. Y si tú tienes la experiencia en la vida y tienes la sabiduría y te has sabido caminar en los caminos de Dios en obediencia, entonces tienes la capacidad, casi lo que hace un profeta. Puedes también animar, puedes anticipar a las personas para que no caigan en pecados horribles, detestables, y para que no caigan también en las trampas de esos placeres que traen amargura, desilusión y traen fracaso. Entonces, de esa forma también podemos fungir como profetas en ese sentido. Por esa razón es importante saber que tu vida vale mucho para Dios y para la gente que te rodea.
definitivamente. No pienses que no vales nada. Eres un tesoro, tanto tú como yo, en las manos de Dios. Así es que hay que alabarle, hay que bendecir a Dios, porque dice el versículo 14, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Así es que honremos a Dios con nuestras vidas, hermanos, y honremos a Dios también con nuestro cuerpo, porque es el templo del Señor. Oremos a Dios en esta hora. Rogamos, amado Padre, que animes a las personas que en esta hora se encuentran desanimadas, se encuentran desalentadas, se encuentran sintiendo y pensando que su vida no vale nada. Todo lo que hacen les es criticado y piensan, Señor, que no pueden hacer nada bueno, porque todo lo hacen mal. Pero en esta hora que reconozcan, amado Padre, que ese pensamiento no viene de ti. Ese pensamiento, Señor, viene de los ataques malignos. Esos pensamientos, Señor, son muchas veces metidos en nuestra mente por aquellas personas que se han dejado influenciar por Satanás. Pero en esta hora, Señor, hazles saber y recordar de que sus vidas son valiosísimas delante de ti y que sus vidas y todo lo que hacen, amado Dios, tomándote a ti en cuenta, es para la gloria de tu nombre. Y le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, Señor amado, que se dispongan ellos a hacer tu voluntad, amado Padre, no importando las críticas, no importando las quejas, sino más bien solamente teniendo nosotros nuestra mirada puestas en ti, Jesús amado. Porque tu palabra dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, tú eres. En esta hora en tus manos deposito estas vidas y permite que sus corazones estén agradecidos, al igual que el mío. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mis amados hermanos, y disfruten a su familia, que tengan un buen día y nos vemos en 8 días si así es que Dios lo permite. Que el Señor les bendiga. Creado fui a su imagen, pensado y planeado en su ser. Fui diseñado en su amor. Como alguien haría eso.
fue mi Padre, fue su amor, su Hijo soy. Fui observado en los secretos, Él me amó. Fue mi Padre, fue su amor, su Hijo